actividades que se han venido realizando en los últimos meses, desde el año pasado. ¿Sí me escucha, verdad? No. Vamos a dar continuidad a las actividades que se han venido desarrollando desde el semestre anterior, particularmente desde las academias, las 3 academias que tenemos en la facultad, que es la Academia, en este caso, de Historia de México, la Academia de Historia Mundial y que concierne en este momento a la actividad, que es la Academia de Teoría y Métodos de la Historia. Entonces, cada uno de ellos estamos realizando actividades académicas, talleres o conferencias, como va a ser el caso de este día, ¿no? Entonces, es una actividad más, es la primera de este año y de este semestre que inicia esta Academia de Teoría y Métodos. Posiblemente continuará la de Historia de México y la de Historia Mundial para que estén enterados. El día de hoy nos acompaña uno de los profesores inscritos aquí a la Facultad de Historia, el cual nos va a impartir una plática, conferencia titulada Posmodernidad, Archivos y Escrituras de la Historia, que es una temática y una línea también de su investigación, lo cual nos va a permitir entender justamente la relación entre la posmodernidad, el uso de las fuentes encontradas en los archivos y cómo se escribe, se relata, se construye la historia. Me permitiré leer un resumen de su semblanza curricular para que ustedes lo conozcan un poco más. Él es egresado de la licenciatura en Historia de aquí de la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, que es maestro en Estudios Rurales y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Michoacán. En su interés profesional se centra en la historia agraria de Michoacán, historia ambiental, historia cultural, historia oral, la cartografía histórica y la georreferenciación. En los últimos 20 años ha estudiado los cambios sociales en pueblos, ejidos, comunidades agrarias, sobre todo aquellos relacionados con las formas de organización, tanto política, la organización de sistemas de clasificación locales y las disputas también por la propiedad, así como el manejo de los recursos naturales. Sus investigaciones, si bien están focalizadas en ciertas áreas o localidades, estas son estudiadas desde amplias temporalidades o desde larga duración, como dijera el historiador. Me interesa resaltar también la huella que dejan los cambios sociales en el paisaje y en las formas como históricamente se han organizado los territorios. Actualmente se encuentra también desarrollando entre uno de sus proyectos más destacados el que se relaciona con la investigación con estudiantes de la Facultad de Historia, el cual analizará los usos sociales de los espacios rurales y urbanos tanto en Michoacán entre 1881 y 1882. Dentro de sus publicaciones tenemos que es autor del Río Paticio, sitios históricos y aprovechamiento de su caudal en el siglo XIX y siglo XX, publicado en el año 2002 por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2022 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, también es autor de textos rebeldes antiagraristas en el distrito de Pátzcuaro, el caso de José María Guizar y Ladislao Molina, publicado en el número 290 de la revista Historia Mexicana de octubre-diciembre de 2023. Es autor también del capítulo Mercado de Tierras y Configuración de los Sistemas de Propiedad Comunal, Equidad y Privada en el distrito de Pátzcuaro entre 1868 y 1940, publicado en el libro colectivo Tras las Tierras Comunales Indígenas, los libros de escuelas y el liberalismo decimonónico en Michoacán. Así también es autor del texto Una historia agraria en mapas, publicado en el número monográfico sobre cartografías en la revista Ichan Ecology de Ciesas. Y su más reciente publicación se titula Aquí todos somos dueños, conflictos por la tierra entre comuneros, propietarios, aparceros y ejidatarios en Guanajo y Tupátaro entre 1821 y 1985, publicado la UNAM en diciembre del 2024. Esta solamente es una breve reseña de su trayectoria tanto académica como profesional del doctor Juan Manuel Mendoza Arroyo, a quien en este momento le agradecemos la disposición y el tiempo para impartirnos esta plática. Y doctor, es todo suyo el espacio. Muchas gracias por la invitación. En esta charla vamos a hablar de los nuevos enfoques para
hacer investigación histórica que se han venido desarrollando en los últimos 30, 40 años en diversas instituciones de Estados Unidos principalmente y de Europa, aunque también en México también hay instituciones como la UAM, Iztapalapa y otras que ya han emprendido a hacer trabajos de historia bajo enfoques que podríamos llamar posmodernos. En la charla vamos a ver esa relación que hay entre los enfoques posmodernos, la manera como el historiador se puede acercar a un documento bajo estos enfoques y cómo se puede escribir la historia desde otra perspectiva. Primero que nada hay que saber más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de posmodernidad. La posmodernidad es una palabra con distintos significados que dependen del contexto de su uso, pero también de las distintas áreas del conocimiento. Para los historiadores representa el desencanto de la idea de progreso. La posmodernidad es una época de cambios tecnológicos, sobre todo en los campos de la comunicación e información, y pese a estos desarrollos, la pobreza persiste, lo mismo que la degradación ambiental. Por eso hablamos de una idea de desencanto. Prácticamente a nadie le resulta extraño la coexistencia de fenómenos aparentemente contradictorios, como la reafirmación de identidades locales en un mundo cada vez más globalizado. Nos hemos acostumbrado a ver a indígenas del Amazonas usar el celular y mostrar a comunidades de miles de seguidores algunos aspectos de su vida en la selva o en sus aldeas. Nosotros mismos como historiadores nos ha dado por escribir historias marginales ante la desconfianza que nos generan los grandes relatos de las historias oficiales hegemónicas. Más o menos todo este tipo de cosas conforman la posmodernidad. Pero lo que considero importante para el tema que nos tiene aquí es cómo se entiende la posmodernidad en los ámbitos de la cultura y la filosofía. Pues la posmodernidad irrumpió cuestionando conceptos como la verdad absoluta, el progreso lineal y la objetividad, destacando la diversidad, la subjetividad y las múltiples perspectivas. Esto parece un cambio sutil, pero no lo es. Impacta prácticamente todos los aspectos de nuestra formación profesional como historiadores. Bueno, pero primero debemos, digamos, esta especie como de revolución en la forma de percibir el mundo parte de una idea muy sencilla. Los enfoques modernos consideran que lo que define los objetos, sus características, residen dentro de los objetos mismos. Desde la perspectiva posmoderna, la realidad es una construcción subjetiva, en donde lo importante es conocer al objeto a partir del punto de vista de la observación, es decir, quién y desde dónde se observa algo. En esta charla hablaremos de las transformaciones en las maneras de escribir la historia y en las formas como valoramos el trabajo documental y los archivos. Pero ¿qué es lo que dejamos atrás cuando asumimos alguna de las metodologías posmodernas como el constructivismo radical, la fenomenología o la teoría crítica? Primeramente habría que decir que lo que se queda atrás es el principal modelo de investigación desarrollado por los historiadores durante el siglo XIX y el siglo XX. Y ese modelo de interpretación, pues obviamente es el positivismo. El positivismo plantea primeramente la defensa de lo empírico. Tiene una unicidad de método, el llamado método científico, y tiene la objetividad como el requisito y el producto de la ciencia. Para el positivismo, la llamada objetividad, el principio del empirismo, se sustenta en la construcción del conocimiento de una realidad que es observable.
Esto lo toman de las ciencias naturales. El positivismo se opone a la especulación discursiva sobre la naturaleza, el funcionamiento de la realidad y busca la construcción de teoremas, leyes basados en hechos fechables, observables, repetibles. Y la última característica del positivismo, y es la que más ha generado polémica, es que asume que la realidad es objetiva. El positivismo define al científico como un ser objetivo, imparcial y neutral, cuyas investigaciones no son influenciadas por su realidad personal. Sin embargo, hay una investigadora en Estados Unidos que se llama Anne Laura Stoller. Ella nos dice que los historiadores positivistas recurren siempre a la consulta del archivo con una intención extractivista. Es decir, para esta autora, los historiadores van al archivo a buscar datos, fechas, nombres, y prestan poca disposición a la organización y a la forma particular que tienen los documentos. Nos dice Stoller que estos sentidos extractivistas expresan visiones tradicionales que consideran al documento como un soporte en el que se registran los hechos. Nuestros profesores de técnicas de investigación, metodologías de investigación nos indican que la consulta de un archivo, el historiador va a ese archivo a recuperar, a seleccionar, a cuestionar, a analizar y sistematizar la información contenida en los documentos para con ello reconstruir el pasado a partir de la explicación de procesos de cambio social, los cuales, se nos dice, deberán ser expuestos a partir de criterios objetivos. En los ámbitos académicos de las universidades públicas y más concretamente en los espacios de formación histórica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aún está vigente la percepción del archivo fuente, es decir, lo que nos dice Anne Laura Stoller. Ello debido a la preeminencia de la ortodoxia positivista que defiende al menos tres de los principales postulados de la escuela rankiana alemana, los cuales están en la base de los mapas curriculares que forman a los estudiantes. Primero, se nos dice que hay una correspondencia histórica entre la verdad, que sostiene que la historia describe lo que realmente existió, y las acciones que se llevaron a cabo. Dos, supone que las acciones humanas reflejan las intenciones de los actores y que es la labor de los historiadores comprender dichas intenciones con el fin de construir un argumento histórico correcto. Tres, se utiliza una concepción del tiempo unidimensional, diacrónica, en la que los acontecimientos posteriores siguen a los anteriores en una secuencia coherente. Es decir, es un discurso al que se le denomina, es un discurso de causalidad histórica, causa, efecto, causa y efecto. Esas características de las que Dominic Lacapra define como modelo documental autosuficiente separan al sujeto de investigación del objeto. Mediante una narrativa escrita en tercera persona que ordena las aseveraciones referenciales en forma de citas directas, resúmenes y paráfrasis. El modelo procura además la máxima contextualización del otro, mediante descripciones densas y narraciones que excluyen la implicación del observador y definen un tipo de discurso causal, constatativo y referencial. Cada que les digan ustedes, tráiganme el contexto de algo, es prácticamente este modelo. En muchas de las versiones o en las metodologías postmodernas ni siquiera se plantea la idea de que existe un contexto de algo. Stoller sostiene que en muchos trabajos de historia colonial, porque ella es especialista en historia colonial, dice que los documentos se siguen seleccionando y citando en fragmentos para confirmar la invención colonial de prácticas tradicionales
o para recalcar reivindicaciones culturales. Al historiador convencional le gusta centrarse en los documentos ejemplares, en vez de hacerlo en una sociología de las copias o de las reivindicaciones de verdad que se alojan en la memorización, la repetición, etc. ¿Por qué no consideramos las etnografías como texto y reflexionamos de manera crítica de la elaboración de los documentos y sobre cómo decidimos utilizarlos? Las fuentes no son manantiales de significado real, ni pilas de verdades coloniales en sí mismas. Aunque los documentos sean fidedignos, habría que considerar las condiciones sociales y políticas en que se produjeron. Pero no solamente eso, hay que preguntarnos por qué se elaboraron, cómo han sido usados y consumidos, qué tipo de debates y relaciones de poder se expresan en los órdenes clasificatorios presentes en la documentación. ¿Qué relaciones de poder se expresan en esas formas repetitivas en las clasificaciones de personas y cosas en momentos históricos específicos? ¿Cómo se consensaban o confrontaban los ámbitos de competencia jurisdiccional? ¿Sobre qué cosas se podía escribir? ¿Qué aspectos sociales alimentaban los silencios oficiales? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos transformar nuestra práctica profesional dejando en claro nuestra implicación como historiadores o antropólogos en la construcción de nuestros objetos de investigación? Esas inquietudes han dado lugar a la formación de otro tipo de metodologías reflexivas construidas a partir de enfoques posmodernos. Y me voy a regresar un poquito hacia el año de 1948, porque no, para el otro lado. Ahí está. No avanzar. Ahí. Este personaje es Claude Shannon. Él publicó en 1948 algunos teoremas que clarificaron el concepto de información. Este autor nos dio una serie de ensayos que son muy interesantes porque nos plantean una especie de fórmula para valorar la información que nosotros observamos en un archivo. Para este autor nos dice el objetivo, existe la objetividad, el objetivo es el acontecimiento. Las cosas ocurren independientemente de nuestra voluntad. Sin embargo, al momento de que nosotros percibimos el acontecimiento, este adquiere un valor informativo. Es decir, no metemos en nuestra cabeza el acontecimiento. Lo que metemos en nuestra cabeza es la información que tenemos sobre ese acontecimiento. Y esa información depende de qué, de dónde, de qué punto de vista se le observe. ¿Y cuál es ese punto de vista del observador? El punto de vista del observador depende de quién soy yo como observador, cuál ha sido mi historia, cómo me he formado, cómo esa formación específica condiciona mi mirada, cómo estoy posicionado en una red de relaciones de poder al momento de la observación. O sea, son un montón de cosas las que definen la posición del investigador al momento de observar y definir aquel hecho informativo. Entonces dice, para poder saber el valor informativo de la información, es decir, lo que nosotros captamos de la realidad, debemos al menos de considerar tres cosas, nos dice Shannon. Su grado de probabilidad, que tiene que ver con el grado de certeza, es decir, con la construcción de entendimientos sociales sobre la realidad, es decir, si arrojo un objeto al cielo, por gravedad caerá. Hay un enorme grado de certeza en eso. Hay muchos conocimientos con un alto grado de certeza, y hay que comprender cuál es el grado de certeza de esa información. En segundo lugar, para poder valorarla, hay que ver su grado de pertinencia.
Quiere decir que tenemos que observar el valor situacional o el valor hegemónico de algo. Es decir, qué condiciones de posibilidad existen para que una práctica sea normalizada o sea considerada como natural o incuestionable. Y si es natural e incuestionable, es asumida. Entonces, buena parte de nuestra percepción de la realidad tiene que ver con la manera como asumimos cosas y las internalizamos. Asumimos un orden social arbitrario y lo internalizamos. Y eso condiciona nuestra mirada también. Y por último, ver su efecto o valor en juego o valoración ideológica. Es decir, son las tres cosas: lo hegemónico, lo ideológico y los grados de certeza. Lo ideológico tiene que ver con las cosas que están a debate, las que están vinculadas a relaciones de poder y que nosotros como observadores las vinculamos con el interés de alguien, con el interés de alguien que tiene que ver con ese objeto que estamos observando. Entonces, nos dice Shannon que para comprender los procesos comunicativos, es decir, la valoración que hacemos de esa realidad y la manera como la comunicamos, hay que entender que esta información se mueve en una comunidad de postulados, es decir, en una probabilidad, que también se mueve en un entorno de reglas sociales, es decir, en una pertinencia o lo hegemónico, y por último, que se mueve en una comunidad de intereses o lo que está en juego, que sería lo ideológico. O sea, estos tres parámetros son, si quieren ustedes, parámetros muy generales para hacer una valoración de la realidad, pero son, si nosotros como historiadores tenemos la disciplina de observarlos, enriqueceremos nuestro punto de vista analítico sobre cualquier cosa, sobre cualquier hecho informativo. Y nos dice Shannon, tanto en física, es decir, en física, en las ciencias naturales, como en política, la información objetiva es un sinsentido. Y en el universo de la comunicación, nada es colectivo, sino es primero individual. Y nos dice Shannon, en la producción de la información, cada individuo es el centro de todo. Ahora bien, ¿de qué manera este giro en nuestras maneras de percibir nuestros objetos de investigación ha transformado las prácticas de investigación modernas para dar paso a las nuevas metodologías que diversos estudiosos definen como posmodernas? Y vuelvo. Dale pásale al siguiente. En su libro Along the Sugar Grain, Stoller nos sugiere cambiar la percepción sobre el archivo fuente para entenderlo como un espacio de muestras representativas del conocimiento que son puestas a prueba. Aquellos géneros archivísticos, la cultura de la documentación y las convenciones archivísticas expresan relaciones de poder y tecnologías de control gubernamental. En ese sentido, los repositorios documentales no son lugares de recuperación del conocimiento, sino espacios donde se produce el conocimiento y donde el historiador, el antropólogo o cualquier otro especialista en alguna disciplina social puede plantearse la elaboración de una etnografía del Estado. El archivo trasciende esa condición de espacio de resguardo documental para ser un espacio en el que se producen hechos y taxonomías sobre las que descansa la autoridad del Estado. Este es un cuadro más o menos que muestra algunas tendencias. La tendencia positivista, que en su aspecto ontológico nos marca una realidad objetiva y medible, que recurre a metodologías cuantitativas, que sus métodos son los estudios de caso, la experimentación, la descripción, los discursos lógico-cronológicos de los historiadores, utilizando cuestionarios, observación, análisis
documental, pero es el análisis documental del contenido, no de la taxonomía. Esa es una diferencia entre positivistas y posmodernos, entre modernos y posmodernos. Pero hay otras interpretaciones, como el interpretativo, que nos dice que la realidad es subjetiva y múltiple, que tiene estrategias metodológicas cualitativas, que hace etnografía, estudios de caso, que lleva diario del campo, observación participante, historias de vida, etc. La constructivista, que tiene que ver con los enfoques del neomarxismo o de la economía política, que hablan de que la realidad es una construcción social y para ello generan metodologías como las llamadas metodologías del campo social, que han sido desarrolladas por investigadores como William Bosbury, Jan Yokomarov. Hay un montón de investigadores que están siguiendo esta tendencia del campo social a partir de enfoques de la economía política. Y sus metodologías son cualitativas, hablan de interaccionismo simbólico, teoría fundada, nociones de campo, también recurren a todas las técnicas que ha desarrollado la antropología, por ejemplo. Y la teoría crítica, que es la que incorpora más los sentidos reflexivos de la historia, que dice que la realidad es transformable. Es decir, estamos implicados en esa realidad, estamos implicados por el hecho mismo de que al momento de analizarla nos planteamos transformarla. Sus metodologías son cualitativas, sus métodos son investigación-acción, investigación participante, etc. Y sus técnicas son identificar grupos focales, campos de fuerza, etc. Bueno. Como hemos visto, hay dos tendencias. En una, la historia es la construcción objetiva del pasado. Es la construcción de secuencias causales. Es la construcción de un tipo de discurso lógico-cronológico que describe procesos a partir de cómo se van construyendo estas acciones de individuos y grupos, etc., pero se está construyendo una historia sobre lo que pasó. Y por otro lado están los enfoques posmodernos, que dicen que primero tenemos que entender otros elementos de cómo es que se construye esa realidad en el tiempo en el que se construye, que busca la construcción de una historia no lineal, sino una historia de múltiples voces. Pero ¿cómo se construyen las múltiples voces si el que está narrando la historia necesariamente tiene que describir la implicación del investigador en la historia que construye? Pues ese es el gran reto de la historia posmoderna. Pero la historia posmoderna nos plantea, a diferencia de los enfoques positivistas, nos plantea la posibilidad de hacer una etnografía en los archivos. Es decir, que podamos recuperar algunas técnicas de la antropología y usarlas en el quehacer de la historia. Y este campo es tan nuevo que prácticamente hay muy pocos estudios que se hayan hecho bajo estos enfoques reflexivos. Por lo tanto, no hay una metodología consensada. Hay muchos esfuerzos desde muchos caminos para lograr esto. Yo lo que les voy a platicar es como mi experiencia, cómo lo he intentado hacer yo para tratar de hacer algo que se conoce como etnografía en archivo. Primero que nada, lo primero que hay que saber es que todo archivo tiene una historia institucional. Hay que conocerla. Pero ese conocimiento de esa historia institucional del archivo no tiene que ver solamente con el archivo, o sea, con el hecho de decir cuándo se fundó, cómo se organizó, etc. Sino que debemos de comprender algo más general, que son los procesos de formación del Estado.
En la Facultad de Historia llevan ustedes la materia de Historia de México. Pues la materia de Historia de México puede ser enseñada de dos maneras. Una, a partir de la descripción de hechos, datos, fechas y procesos, y la otra, a partir de ver la manera como esos hechos, datos y procesos van conformando los procesos de formación del Estado. Es decir, cómo se crean las instituciones públicas, las prácticas sociales, cómo se ordena la sociedad, el territorio, los ámbitos jurisdiccionales, cómo se agrupan las personas dentro de este entramado social que es el Estado. Y no me refiero solamente a las instituciones, porque el Estado, los procesos de formación del Estado, se construyen por todos y cada uno de nosotros a partir de la manera como nos agrupamos, como participamos de las políticas públicas, etc. Es decir, es una noción más amplia y compleja de lo que es la formación del Estado. Y para comprender esta noción, les recomiendo la lectura de Philip Abrams, Notas sobre la dificultad para estudiar el Estado, y de James C. Scott, See Like the State, Viendo como el Estado. Y hay otros textos que también se centran en esta idea de procesos de formación del Estado. Comprendiendo esto, es decir, tenemos también que tener una formación monográfica que nos permita comprender cómo es que se están dando estos procesos de formación del Estado. Si yo les enseño sobre el siglo XIX y las políticas liberales, al momento de explicar las políticas liberales estoy explicando los procesos de formación del Estado que tienen que ver con un montón de cosas, con la noción de ciudadanía, con la noción de propiedad, y todo ese bagaje de información es un insumo que ustedes tienen como estudiantes para poder comprender que en la historia de México hay procesos de formación del Estado. Y eso es importante al momento de estar en un archivo. Tenemos que tener las nociones clarificadas como parte de nuestra formación. Segundo, hay que identificar el tipo de documentos, sus partes, el emisor, el receptor, pero sobre todo en qué parte de un proceso burocrático va el asunto que estamos viendo. Es decir, que comprendamos todo el proceso burocrático y que sepamos de las partes y de las dificultades que tenía la gente para llevar a cabo un trámite. Es decir, identificar los elementos que tiene un documento. La tercera parte, o lo tercero que se debe hacer cuando uno va a un archivo, es preguntarse qué sistema clasificatorio tiene el documento. Es decir, revisen el documento y vean la manera como se nombran y ordenan a las personas, qué etiquetas se usan, cuáles son los criterios de clasificación. Lo segundo es que también se van a ordenar objetos. ¿Cómo se ordenan los objetos o los recursos que se ven en disputa? Ahora bien, ya tenemos todo eso. Tenemos que preguntarnos que esa clasificación es arbitraria y que también responde a relaciones de poder. Entonces, pasamos a lo siguiente, que es preguntarnos cómo esa taxonomía expresa diferencias sociales, jerarquías, criterios de inclusión y exclusión, cómo se justifican estos criterios en el tiempo que estudiamos la construcción de dichas diferencias. Al preguntarnos por las jerarquías, por los criterios de inclusión y exclusión, por ejemplo, estamos revisando documentos agrarios, ¿quiénes pueden ser considerados ejidatarios? ¿Quiénes no? ¿Y por qué? Estamos entrando en criterios de inclusión y exclusión, en la delimitación de fronteras simbólicas. Entonces, ahí ya estamos más allá de ver al documento como un archivo fuente. Allí estamos ya entrando al campo de la etnografía. Preguntarnos cómo es que se construyen las diferencias. Pero obviamente, esta información
no la vamos a desprender únicamente del documento que estamos observando, porque para comprender esas diferencias sociales necesitamos buscar fuera del documento otro tipo de información complementaria. Es decir, el historiador tiene que construir inferencias, tiene que ir tejiendo las redes de relaciones sociales que otorgan sentido a los criterios clasificatorios que estamos observando en los documentos. Y para hacer esto hay que preguntarnos cómo es que se construye una red de relaciones o una red de posiciones. Desde el constructivismo, las nociones del campo social, hegemonía, ideología y cultura brindan apoyo metodológico para hacer esta reconstrucción. Cuando hablamos de red, implica que tenemos la capacidad para agrupar a personas dentro de grupos políticos, que tenemos esa capacidad para identificar que hay agrupaciones, configuraciones sociales que posicionan a individuos en una red de relaciones amplias. Es decir, también tendremos que ver su relación con otros. Y esas relaciones, en torno a qué las vamos a ir juntando o agrupando, cómo las vamos a ir construyendo estas relaciones, esos grupos, cómo es que se agrupan, cómo es que se relacionan, en función de qué los agrupamos y los relacionamos, pues en función de la propia delimitación del objeto de estudio que estamos haciendo. La delimitación del objeto de investigación es la que nos va dando pie a buscar las redes de relaciones que lo explican. Entonces son redes de relaciones, es decir, cómo se agrupan personas y se relacionan con otros, pero también son posiciones, es decir, qué lugar ocupan en una jerarquía de relaciones. Y luego, y para saber la ubicación de cada persona en esa red de relaciones, hay que tener en cuenta dos cosas. Están posicionados en función de relaciones de poder, y que las relaciones de poder son de dos tipos principalmente: las que están desvinculadas de la acción, es decir, aquellas relaciones de poder que están implícitas, que se vinculan a nociones hegemónicas, a internalización de postulados, que se vinculan a los silencios, es decir, que actuamos en un orden determinado sin cuestionarlo. Ese no cuestionamiento es que estamos asumiendo relaciones de poder que no son visibles, que están desvinculadas de la acción. Y las otras que están vinculadas a la acción tienen que ver con la lucha y la confrontación de los grupos. Entonces, una vez que consideramos todos estos elementos, al momento de analizar un documento, es que finalmente llegamos al primer paso que ustedes hacen cuando van a un archivo desde el enfoque positivista, que es ir a ver el contenido del documento. Entonces ustedes toman el contenido del documento, pero lo toman tal cual está, tal como está ahí. Pero para hacer una valoración del documento, como nos dice Shannon, a partir de estos tres criterios, su grado de certeza, su valor económico y su valor ideológico, requerimos de los pasos previos que acabo de mencionar. Es decir, comprender el entorno clasificatorio, las jerarquías, cómo esas jerarquías y clasificaciones dependen de relaciones de poder. Ya cuando hemos valorado todo ese conjunto de cosas, vamos a mirar de manera distinta el contenido del documento. Y esa valoración, y al hacer esa valoración ya estamos en el camino de hacer etnografía de archivos, porque nos preguntamos por los criterios de diferenciación, por las relaciones de poder, por la construcción de fronteras simbólicas, por todo ese conjunto de cosas que hacen los antropólogos al momento de estar en campo. Nada más que nosotros estamos haciendo desde un archivo. Ahora bien,
Los enfoques postmodernos ponen mucho énfasis en la cuestión de la reflexividad, en que cuando se escribe la historia, el investigador tiene que mostrar su punto de partida y explicarle al lector desde dónde lo está considerando y desde dónde lo está escribiendo. ¿Sí? Bueno, y eso tiene que ver con la manera como hacemos explícita nuestra posición al momento de exponer los resultados de investigación. Es decir, hay que plasmar nuestras posiciones políticas, los criterios metodológicos que realizamos, cuáles fueron nuestros criterios de selección, porque cuando uno elabora una investigación, uno recopila ciertos acontecimientos, pero deja afuera un montón de acontecimientos y de cosas. Es decir, hay que ver la manera como el investigador intervino en la delimitación del objeto de investigación. Yo en lo particular, para exponer los resultados, al menos en mi experiencia, creo que hay una manera de hacerlo a partir de una metodología que se llama historia como narrativa. Hay algún tipo de mediación entre la persona que está hablando y lo que yo estoy leyendo, es decir, un licenciado, etc., un escribano que media. Es decir, ubicarlas en una red de relaciones. Segundo, ¿cómo los vamos a usar? Esos testimonios. Si los vamos a usar como un apoyo a nuestra narrativa maestra, hay que describir su posición, su ubicación y ver cómo apoyamos el contenido de esa narración en el argumento que estamos construyendo como historiadores. Pero una cosa muy distinta es si vamos a agarrar lo que dice otra persona para decirlo. Es decir, para decir nosotros en nuestra narrativa maestra una cosa diferente a lo que ese informante nos quiere mostrar. Y para hacer eso hay que hacer análisis de discurso, es decir, retomar lo que dice la persona, analizar su estructura, defragmentarlo, es decir, ver en dónde radican las cargas de significado dentro de esa, y hay que hacer una reconstrucción de ese discurso para darle un sentido diferente del partido. Entonces, a partir de esto podemos construir una historia que, si bien es reflexiva y bien y más o menos va definiendo la posición del autor al momento de escribir, también es una historia que incorpora múltiples voces y que clarifica las opiniones de otros autores, los testimonios de otras personas, etc. Bueno, pues más o menos eso es lo que, dentro de mi experiencia, puedo decir que los nuevos enfoques de historia reflexiva, historia como narrativa, historia crítica, hacen a partir del punto de vista postmoderno. Son enfoques metodológicos nuevos que implican un acercamiento diferente a los documentos, que implican otras metodologías, también el uso de técnicas particulares y el hecho mismo de que empezamos a ver que la historia se construye a partir del punto de vista de la observación y que es importante ver cómo es que se construyen las taxonomías en los documentos, abre un campo muy amplio para la historia. Podríamos decir que toda la historia de México tiene que ser reconstruida en función de estos parámetros. Por ejemplo, buena parte de los estudios sobre el siglo XIX están hechos por anglosajones de México, por norteamericanos. Pero resulta que los norteamericanos, al momento de hablar, no pueden distinguir, por ejemplo, para describir a los grupos que habitan el campo, solamente tienen una palabra: campesino. Y la palabra campesino en México surge en el siglo XX. Y justamente por la mediación de estos reporteros que llegan durante la Revolución y que comienzan a introducir el término en México. Pero en México tenían otras palabras para designar la noción de campesino. Entonces, esta dificultad de traducción implica que ya muchos de estos estudios tengan limitaciones metodológicas,
Me estoy refiriendo a estudios como el libro de Florencia Mayón, Peace and a Nation, y otros que tendrían que ser reescritos en función de esa equivocación primera del autor, de presuponer que los acapuastas eran campesinos. O sea, hay muchas cosas que tienen que reescribir si consideramos acercarnos a los enfoques metodológicos postmodernos. Porque el historiador postmoderno siempre va a estar pensando en las taxonomías y cómo estas taxonomías ordenan un mundo y cómo a partir de esas taxonomías nosotros podemos hacer un tipo de etnografía. Y en esto no somos los primeros. Los arqueólogos nos llevan camino de ventaja. Si ustedes revisan la revista Arqueología Mexicana, los arqueólogos son un gremio muy unido, están muy interrelacionados y ellos saben perfectamente bien que para comprender a las sociedades, a las civilizaciones del pasado, hay que ver cómo están los hallazgos arqueológicos en los sitios, cómo se agrupan los objetos y cómo se clasifican los objetos y todo su mecanismo de análisis para intentar descifrar la cosmovisión del mundo de civilizaciones perdidas tiene que ver con el estudio del sistema clasificatorio. Por eso es tan importante. Vean los textos de Alfredo López Austin en su libro Dioses del Norte, Dioses del Sur. En la primera parte dice: para hacer este tipo de estudio de la cosmovisión mesoamericana es necesario comprender el sistema taxonómico, es decir, la taxonomía. Entonces, desde otras disciplinas ya se está revalorando la importancia de los sistemas de clasificación. Ahora falta que nosotros como historiadores empecemos y que la escuela de historia comience a generar las nuevas metodologías que ya otras universidades están enseñando desde hace muchos años. Gracias. Agradecemos al doctor Juan Manuel Mendoza por esta interesante conferencia, la posmodernidad de archivos y la escritura de la historia, en la cual dio ejemplos, definiciones, conceptos y categorías para el análisis y la reconstrucción histórica. No sé si el público que hoy nos acompaña tiene alguna pregunta, algún comentario. Que lo piensa, lo escribe. Bueno, la doctora Gloria, adelante. Pues es que todavía no tomo café, ¿verdad? Un poco más de café. Pues yo creo que esta visión que nos propone el doctor, igual primero felicitar por su presentación, me parece que es muy importante este enfoque crítico que efectivamente ya se ha abierto en varias universidades ya hace muchos años y que creo que nos hace falta más, pues, invertir tiempo en pensar la forma en cómo se está produciendo la historia con este enfoque crítico y pues de pensar finalmente lo que hace la ciencia en todas partes, clasificar y estas clasificaciones desde dónde las pensamos, cómo las pensamos, es decir, entrar a un proceso más reflexivo del papel que tiene el historiador como un sujeto activo dentro de la propia investigación. Y me parece que también nos muestra de manera muy clara cómo es necesario también ir hacia la interdisciplina. Entonces me gustaría que si pudiera hablar acerca de cómo se ha llegado a diferentes corpus teóricos para retroalimentar, porque ahora por ejemplo se habla con que leían su currículum, por ejemplo se leía parte de la cartografía y geografía, que me parece también muy importante como enfoques analíticos que aporta también otras formas de ver el espacio y que el contexto no es contexto también si no analizamos de manera
Si no nos cuestionamos justamente cómo se produce también, cómo estamos mirando el espacio, no solamente como un conjunto de datos repetitivos de estamos en esta región, en esta latitud, sino más allá de eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, doctor Ramos. Sí, ¿podrías explicarnos a partir de la palabra indio cómo es que podría hacerse un ejemplo de cómo se construían estas taxonomías en el archivo, cómo podría, digamos, implementarse lo que estás proponiendo? Bueno, voy a empezar primero por el código. Cuando nosotros vamos a los archivos coloniales, sobre todo si revisamos documentos generados por autoridades españolas, veremos que se utiliza mucho la palabra indio y lo vamos a encontrar a lo largo de los archivos coloniales, pero sin embargo cuando pasamos a archivos del siglo XIX veremos que la palabra indio ya no está, que ya la sustituyeron por la palabra indígena. Entonces, pero además nos damos cuenta que en los documentos coloniales solamente vamos a encontrar la palabra indio cuando las autoridades españolas se refieren a los sujetos que habitan en determinado pueblo, les pueden llamar indios, pero que cuando encontramos algún tipo de documento proveniente del representante o del gobernador de algún poblado, vemos que ellos no se llaman a sí mismos indios, jamás, yo no he encontrado. Tal vez hay algunas excepciones, pero generalmente ellos se dicen vecinos de un pueblo, o pues se dicen el común de un pueblo. Entonces ahí vemos cómo esta categoría funciona diferente a partir de quién la emite, porque al final de cuentas se está etiquetando. Las autoridades españolas etiquetan a ellos, a los indios, para hacer una distinción entre su clasificación ideal colonial, que es repúblicas de indios y villas y ciudades de españoles. Ese es aunque la realidad colonial no sea así, hay un montón de castas, sea una diversidad mucho más compleja. La noción de indio desaparece con la independencia, porque los gobiernos posteriores a la independencia no quieren saber nada de ese orden antiguo colonial que es estamental. Y la noción de indio marca un estamento. Pero muchos de esos liberales tampoco se pueden desprender de ese modo de vida estamental, digamos que lo asumen. Entonces dicen, si ya no quieren que hablemos de pueblos, de repúblicas, si ya no quieren que les nombremos indios, hay que llamarlos indígenas. Y si revisamos nosotros el término en la prensa de la época, veremos que por allá de 1830 hubo un gran debate en torno a esto. El debate era si se les debía llamar indígenas o no, porque el indígena, de acuerdo a la acepción colonial, es el oriundo de un lugar. Entonces decían, pues a mí los mestizos, los blancos, todos los que han nacido en ese lugar se les llama indígenas. Pero ¿qué era lo que quería la autoridad al nombrarlos así? Quería quitarles sus tierras comunales. Por eso les empezó a llamar indígenas, porque pertenecían a una comunidad. En el México recién independizado había muchos pueblos, más o menos de la mitad tenían tierras y los otros no tenían tierras. De los que tenían tierras, una parte de ellos se podían repartir. Entonces a esos que se les podía repartir la tierra se les empezó a llamar comunidades, porque las autoridades los pusieron en la mira del reparto. Y a sus miembros se les llamó indígenas, es decir, los derechosos de tierras en el momento del reparto. Una cosa es las etiquetas que se construyen
desde el Estado liberal, y otra cosa es la apropiación que en los pueblos mismos se da en la categoría. Cuando empezó a decirse que eran indígenas, los pueblos rechazaron el término. Dijeron, ¿cómo? Y cuando vieron que no lo pudieron echar para atrás, decidieron apropiárselo y decir, bueno, los indígenas no son esos que dice el gobierno, los indígenas son las familias antiguas y oriundas de un lugar. Pero si se fijan, estamos viendo documentos, estamos viendo la clasificación, la etiqueta clasificatoria del documento, y estamos preguntándonos qué tipo de debates hay detrás de la construcción de este sistema de clasificación. Indio, indígena, campesino, ranchero, pequeño propietario, ejidatario, todos esos términos son sistemas clasificatorios que están metidos en debates que la mayoría de los historiadores no miran, se paran del árbol, y como no los miran, no pueden hacer una etnografía y sacar del archivo toda la riqueza que un documento tiene. Sobre lo que menciona Gloria, ¿cómo he llegado a esa noción de interdisciplina? Decía Luis González, se aprende a investigar investigando. Y en eso creo que la Facultad de Historia debería de tener como una política más hacia la construcción de talleres y de investigación en la práctica, y un poquito menos monográfica, más hacia los talleres, porque los alumnos van a aprender investigando. ¿Cómo yo, como historiador, puedo tener herramientas para analizar procesos? Pero los historiadores somos malos para analizar momentos específicos de algo. O sea, no podemos analizar un suceso cuando ocurre, porque nuestro bagaje teórico está vinculado al movimiento, a la noción de procesos, pero no a cuando ocurre un hecho. Para ellos, los antropólogos tienen las descripciones densas y los análisis situacionales. Entonces, si recurrimos a la antropología para ver cómo cuando ocurre un suceso, diversos sujetos sociales están posicionados en una red de relaciones, y vemos cómo a partir de esa red de relaciones se van construyendo diferencias, y vemos que es una frontera simbólica, y vemos un montón de cosas y de herramientas de la antropología, vamos a poder desarrollar qué fue lo que ocurrió en ese momento, para después retomar nuestra noción de historia y poder ver que esos flashazos o fotografías corresponden a un proceso. Por ejemplo, la historia como narrativa, el esquema para presentar los resultados de una investigación histórica, se debe a ese intercambio fructífero que hubo entre historia y literatura. ¿Cómo se construye la argumentación? ¿Cómo podemos desarrollar un arranque en el argumento? Un desarrollo en donde metemos el clímax narrativo de algo para darle énfasis a lo que queremos desarrollar, y cómo generamos una conclusión. ¿Cómo podemos llevar la narración como en dos tiempos? Primero, definiendo la narrativa maestra, y segundo, llamando a compadecer. Decía Monique Nuiten, quien es una de las principales autoras de esta metodología, decía, es como una especie de historia entre caballeros, porque cuando empezamos a construir la historia, el historiador lleva la batuta, lleva la narrativa maestra, pero como es un caballero, va a presentar al otro que va a hablar, y al momento de presentarlo va a decir quién es y desde dónde está hablando, es decir, qué lugar ocupa en una red de relaciones, quién es él. Y para eso recurrimos a herramientas de la antropología. Hay que saber la historia de vida del hombre, cómo está posicionado en redes de relación del poder, de tal manera que su historia es marginal o es hegemónica. Y ya vamos comprendiendo, lo vamos presentando y vamos dando elementos al lector sobre quién es ese que está hablando. Y así vamos construyendo esta historia que, si bien aclara la posición del investigador al momento de escribir, también es una historia que no es única, sino que es una historia como heteroglosa,
que sobrepone muchas glosas, que la hace más rica, más diversa, más interesante, más compleja, pero sobre todo que ya no es una historia causal. La historia causal siempre genera discursos simples, predecibles. Mis maestros del colegio, cuando presentaban mis avances, cuando veían esa predecibilidad, le ponían a un lado una anotación que decía exceso de causalidad. Caray. Entonces decía, aquí como que estoy cayendo en algo que no es creíble. Entonces, para evitar la causalidad es necesario hacer este tipo de historias en donde está tu voz, pero también llamas a comparecer a otros, etc. Y todo esto solamente es posible si lo hacemos en la interdisciplina, porque con las meras herramientas del historiador no es posible. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una última pregunta, más que nada, o una recomendación. A los estudiantes, regularmente tenemos estudiantes de segundo y de sexto grado de epistemología y historia de México, y todavía también teoría. Regularmente, que pareciera que los estudiantes están obsesionados, o hemos también en algún momento obsesionado con la visita del mayor número de archivos que podamos hacer para nuestras tesis o investigación, y la mayor cantidad de expedientes o de legajos que podamos consultar, y en mayor cantidad de documentos que podamos citar, y eso validaría que estamos haciendo una tesis histórica en ese sentido. Y me preguntaba en función de eso, después de la crítica que nos hace a los historiadores de cómo analizamos y reconstruimos, ¿qué tan vigente es esa forma de hacer la historia el día de hoy? Porque yo siempre les digo, los historiadores ortodoxos dicen que si no tiene un documento de archivo no es una tesis histórica en ese sentido, cuando hay otras fuentes de información también que se necesitan interpretar, y más que nada también porque en esta reforma del plan de estudios, sobre todo de México contemporáneo del siglo XX, hay una parte en la que se habla de la historia del tiempo presente también, ¿no? La historia reciente. Entonces, ¿qué tan válido puede ser que sí, pero qué tan necesario es que los estudiantes se aboquen a buscar la mayor cantidad de documentos en los archivos para justificar o validar sus proyectos, en este caso de coordinación de tesis? Bueno, eso tiene que ver con que si el estudiante quiere hacer un tema en particular y se va a buscar información del archivo, lo que va a pasar es que va a estarse dando el toque sobre la pared una y otra vez hasta que se canse, digamos, una buena tesis, porque es mucha información. Generalmente lo que se hace es, con la ayuda de sus profesores, tienen que delimitar un objeto de investigación. Entonces, el objeto de investigación son las redes de relaciones que lo explican. Y en función de esa red de relaciones que voy a ir al archivo, a este archivo o a este otro. Es decir, voy a tratar de cubrir la red, y para cubrir la red necesito información, y para ver esa información voy a ir a revisar algunos archivos que ocupo, o voy a tratar de solventar la manera de reconstruir esa red de relaciones. Pero estamos hablando de análisis cualitativos también, de que ustedes pueden tener un solo expediente y de repente el expediente es tan rico que el puro análisis taxonómico del expediente les da los elementos suficientes como para hacer una tesis. O sea, no fue tan necesario tantos archivos. Por ejemplo, en mi caso que yo hice en el último libro que publiqué, hice un estudio sobre cómo se construyen las configuraciones sociales de dos pueblos, es decir, cómo se construye la comunidad indígena, el ejido, etc. Y lo hago desde el año de 1674 hasta 1985. Obviamente que es un espacio muy acotado, pero la temporalidad es muy larga. Entonces ahí sí ocupé consultar muchos archivos, como 11 o 12, y consulté muchísimos expedientes, pero también van a decir, se encontraron muchos expedientes. ¿Cómo se hizo? Se hizo con mucha paciencia a lo largo de como de 8 o 9 años de investigación, pero
a ustedes como estudiantes hoy ya tienen herramientas tecnológicas buenísimas. Para buscar la información de archivos hay que hacer en base de datos. Y para ir generando los debates, los estados de la cuestión sobre determinado tema, que han escrito sobre determinado tema, cuando estén redactando en Word tengan a su lado un gestor bibliográfico. Yo les he recomendado a mis estudiantes que no pueden estar sin el uso de un gestor bibliográfico como Mendeley, porque están redactando y tienen toda su biblioteca en lado. Entonces, tienen muchas técnicas y hay muchas maneras ahorita de acceder a la información. Entonces, incluso son manejo de bases de datos documentales, pero también es importante que como estudiantes accedan, aunque no hagan cartografía, accedan como una condición básica de su formación al manejo de programas de georreferenciación, porque toda la información sobre este país está siendo georreferenciada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo sociedades de información tan complejas, hay tanta información que es imposible valorarla, como se hacía antes en gráficas, en carpetas, etc. Es imposible, es mucha información. La única manera que se puede hacer un análisis de esa información es comparándola y sobreponiéndola sobre el espacio. Entonces toda la información ahorita está georreferenciada. Me refiero a información sobre índices de delincuencia, consumo per cápita de mercancías, población migrante, todos los aspectos sociales están georreferenciados y hay cientos de sitios web que les dan acceso a los archivos SHP. Un archivo SHP se compone de 4 elementos, uno de ellos es la base de datos y se accede a la tabla de base de datos para ver la información que está en un espacio, pero sobre todo se puede usar esa información, se puede transponer con otra y tenemos esas herramientas ahora. Por eso, y qué bueno que la Reforma Plan de Estudios metió una materia de cartografía y metió tecnologías de la información, porque es medular que las nuevas generaciones de estudiantes aprendan a analizar un archivo SHP, a ver qué información tiene y aprendan a usar. Y los que ya van muy adelantados, que van a salir, que en algún momento antes de que salgan les podamos dar un curso para decirles cómo se hace eso, para que puedan tener acceso a mundos de información y puedan manejarlo. Y ya si en su tema pueden usar cartografía, pues también que aprendan a hacer mapas. Eso es ya como complementario. Lo importante es que sepan cómo ver la información georreferenciada. Eso es lo básico para un estudiante. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su interesante intervención. Le agradecemos el tiempo y la disposición por impartirnos esta conferencia. Y bueno, a continuación le entregaré su constancia y me permito leerla. La Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Juan Manuel Mendoza Arroyo por la conferencia Posmodernidad del Archivo y Escritura de la Historia, que se llevó a cabo el 20 de marzo de 2025 en la ciudad de Morelia, Michoacán, firmado por el maestro Igor Cerda Farías, director de la Facultad de Historia. Muchas gracias. Pues agradecemos a todos los compañeros estudiantes, a los compañeros y compañeras profesoras también de esta facultad por su asistencia y su presencia, y los invitamos a seguir pendientes de las siguientes actividades organizadas por las Academias de Historia Mundial y la de Historia de México. Que tengan un buen día. Muchas gracias.